las uniones intercelulares. ¿Sí les queda claro? Sí. Pero hay otro detalle muy grueso. Aunque ustedes fíjense bien, voy a poner aquí una bicapa lipídica. ¿De cuántos son? La bicapa lipídica. Esta es la bicapa lipídica. Y las moléculas de agua pueden pasar perfectamente bien por la bicapa lipídica. ¿Por qué? Porque no tienen carga. No tienen carga. Son moléculas polares, pero son tan pequeñas que ¿qué crees? Pueden pasar a todo lado. ¿Sí me siguen? De agua. Como si las moléculas de agua pueden pasar a través de la membrana plasmática, aunque ustedes no lo crean. Pero la naturaleza permitió la expresión de unas proteínas que son canales iónicos, pero no son canales iónicos, ¿no? Solo son canales de agua. Son canales de agua que se llaman como Acuaporinas. Entonces, las acuaporinas sí pueden pasar agua por la membrana, por el diciendo que ya hemos visto de otros veces. Pero ¿qué crees? La expresión de acuaporinas permite que pase más agua, que aumente mucho más el flujo de agua. Y entonces ahora pueden pasar fácilmente para un lado y otro cientos de miles de moléculas. Doctor, una pregunta de ¿esos canales estarían clasificados como difusión facilitada o como difusión simple? ¿A qué le llamas difusión facilitada? Pues que requiere de una ¿Y difusión simple? que solo pasa así. Entonces son de lo primero que dice. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Para mucha gente es muy importante eso, ¿no? De aprender si son... Es que me viene No, yo todo está bien eso, pero sí es un proceso de difusión facilitada. El punto dice, entonces hay un detalle, las células endoteliales de los capilares sistémicos, aparte que tienen hendiduras intercelulares importantes, ¿qué crees? Expresan también acuaporinas. ¿Sí le agarran onda? Y entonces está bien grueso esto porque el agua puede pasar no nada más entre las células, sino a través de las células gracias a las acuaporinas. ¿Sí me siguen? Okay. Entonces fíjense la siguiente cuestión. La pregunta que uno se tiene que plantear es, si ya tengo los hoyos para que pase el agua de un lado y otro, lo que tengo que cuestionarme es cuáles son los factores que permiten que en un momento dado salga más agua del capilar o se meta agua al capilar, o si no sé nada de esto, como hay un intercambio de agua dinámico en donde no entre más agua y Las fuerzas de estática. ¿Sí me siguen? Las fuerzas de estática. ¿Cuáles son las fuerzas estáticas? La presión hidrostática y la presión telefónica. Bien, entonces vamos a borrar acá y vamos a hacer una gráfica que debimos haber analizado cuando vimos presión arterial, pero ahorita está muy padre. Fíjense. Esto que estoy pintando acá serían las... ¿Qué les gusta? Esto sería la aorta. ¿Ok? Aorta. Esto que voy a pintar aquí serían las arterias. ¿Y las arterias qué siguen? Exactamente. Arteriales. Luego, ¿qué siguen? Pues vamos a obviarlos y vamos a poner capilares, ¿no? Que siguen de las anteriores. Luego, ¿qué sigue? Venulas llevas en la E. Sí. Oigan, entonces en el Facebook si te peleas con tu chava te borra ya, así ya. O sea, ya. Nunca más. O sea, ni saludarla. No, es pecado. Luego, ¿qué siguen? Las venas, ¿no? Luego, ¿qué siguen? Lo que voy a graficar en esta gráfica son los valores de presión en el sistema arterial. Bueno, en el sistema vascular, ¿no? Y entonces vamos a poner, esto sería la presión arterial media. Voy a poner una presión arterial media de 80 milímetros de mercurio. Pero ustedes saben que la presión en el sistema arterial varía, ¿sí o no? Durante las diástoles. La raya que voy a poner implica la presión arterial media. ¿Sí me siguen? La presión arterial media, presión arterial media, presión arterial media. Porque si pintaran las presiones, fíjense bien, en la aorta la presión es así, ¿sí o no?
¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Ahora, y las grandes arterias, ¿qué crees que pasa? ¿Qué observan? ¿Por qué aumenta más la sistólica? ¿Y sabes qué es lo más cabrón? Que la presión arterial media, ¿qué crees? Es la misma que la de la otra. La resistencia de las arterias. ¿Cómo es eso? Se hace más. A ver, cuando tocas el pulso, fíjense bien, cuando tocas el pulso, ¿qué es lo que estás sintiendo? El sístole. ¿Pero está pasando sangre por ahí? Sí. Esa es la onda que ¿Pero qué creen que aprendimos? Que el sistema arterial, como es elástico, permite que a pesar de que las hicieron la mano la otra, siga pasando sangre y siga desplazándose la sangre porque se están reacomodando las arterias. Estamos viendo la onda. ¿Sí me siguen? El flujo es continuo, no es un tubo rígido. ¿Sí me siguen? Entonces, si ustedes me dicen que sienten que está pasando sangre, pues, aunque no haya pulso, también se está pasando sangre. Entonces, la onda del pulso, ¿qué es? una contracción. La contracción es. No sé. La contracción es. Obviamente, la onda del pulso tiene relación con la contracción de la onda del grito, pero no es la sangre que pasa. Porque en el momento que sientes el pulso, en ese momento estoy subiendo aire por el cielo, no llega ni llega. Una onda, pues, de fuerza que está haciendo el... ¿Han ido al museo de... ¿Han ido a Chapultepec, al museo este de... No, del papalote no. ¿Se han bajado ustedes para ir al castillo de Chapultepec en el metro Chapultepec? Sí. Y ustedes salen y hay un pasillo, pero es un pasillo, sales del metro y das la vuelta y por abajo van los coches y aquí está el monumento a los niños. Entonces, si lo dije, bueno, no importa. Es que ese pasillo tiene un barandal de metal. Tiene un barandal de metal. Y el pasillo es grande. Si tú agarras una moneda de peso, porque esto lo vi con un niño, pues se me quedó grabado. Venía un niño desde el otro lado y el niño venía pegándole con una moneda de barandal. Y yo venía agarrado del barandal y se oye y sientes la vibración. O sea, estás del otro lado y sientes cómo viene la onda, hasta sientes el sonido. Entonces cuando el ventrículo izquierdo expele sangre, lo que tú sientes es la onda del choque de sangre en la aorta que se propaga. ¿Sí? Hagan de cuenta que el niño es la sangre, pero a pesar de que la sangre viene apenas por acá, yo ya siento la onda de la moneda. ¿Sí me siguen? Porque sería como el golpe que da en la pared. Claro, pero es una vibración que ocurre a lo largo del vaso. O sea, vibra todo el sistema arterial. Lo que tú sientes es la vibración del sistema arterial cuando sales del lado izquierdo. Sí me agarran onda, pero no es el paso de la sangre. La sangre está pasando de manera continua. Sí le agarran onda. Bueno, entonces fíjate bien. Resulta que el vaso que más fibras elásticas tiene es la arteria aorta. Y las arterias que se ramifican a partir de la aorta, pero a medida que las arterias se van bifurcando, ya no son arteriotas, sino arterias medianas, las fibras de músculo, las fibras elásticas disminuyen y es más rígido el vaso. Entonces la onda de pulso, ¿qué crees? Se incrementa. ¿Sí me explicó? Porque son menos rígidas que la otra. Más rígidas, que la otra, que aumenta la onda de pulso. Es como si estuvieran clasificadas. Pero no están clasificadas, son más rígidas. Y la presión diastólica disminuye porque en esas arterias va menos volumen de sangre. O sea, la aorta hace esto, se divide, y si tú mides la presión acá, la presión diastólica va a ser menor porque el flujo de sangre que está pasando por esta arteria es menor que el que está pasando por esta. ¿Sí le agarran onda? Y por eso la presión diastólica va disminuyendo y se va incrementando la amplitud porque es más rígida. Pero es normal eso. Pero lo chistoso es que cuando sacas la presión arterial media, ¿qué crees? Es la misma que la de la otra. Entonces la presión arterial media no cambia. ¿Sí? Ahora, fíjense bien, este es el detalle. Cuando la sangre pasa por las arteriolas, ¿qué crees que ocurre? Disminuye considerablemente. Cuando pasa por el capilar, disminuye brutalmente. Y luego en el sistema venoso,
la sangre va disminuyendo, pero ya no tan abruptamente como disminuyó cuando pasó por las arteriolas o sobre todo por los capilares. ¿Sí le agarran onda? Porque estoy aplicando esta presión del sistema, de la presión de la sangre en diferentes partes del sistema cardiovascular, y aquí estaría el PVC, que sería como de 0 a 2 milímetros de mercurio. ¿Sí me siguen? Ok. Pregunta, ¿por qué cae tanto la presión cuando pasa por las capilares y por las arteriolas? ¿Cómo? Dilo. Pero tú ya viste que ya un sistema comunite que se... porque hay un flujo de 260 mililitros de sangre en nuestras ciudades. ¿Se está viendo que ¿qué pasó? La mayor volumen, mayor peso, pero mayor... No, el volumen de sangre aquí pasa 5 litros por minuto, 5 litros por minuto, 5 litros por minuto. No es por la expresión para ver que tiene No sé, No es debido a que se ramifica ya demasiado y baja. y luego, Como se empieza a distribuir más la presión y empieza a bajar. no sé, a ver, Carlita. Tengo como una pequeña idea. Es que yo había leído que era algo como el flujo laminar, que se va pegando como la sangre a las paredes. No, Y se va haciendo así. no tiene nada que ver con los contaminantes. Todos los dos siempre contaminantes. Pero se van así, no se van aumentando las capas. No. Es un problema de presión, no de temperatura, es constante. Todavía no vemos hemodinámica, pero todas esas cosas las vamos a analizar. A ver qué dices. De que debido a que ya está debido a muchas ramificaciones empieza a distribuirse más la presión, pues hace que descienda más rápido en las arteriolas y los capilares, porque ya está muy ramificada. Y luego, no, está bien. es por la ¿Qué onda? hay que ver con la capilares son las mayores, bueno, la sangre se distribuye, entonces la presión por eso. La otra tiene un diámetro como de una moneda de 10 pesos. Y estos tienen una, si uso más arterias, ¿no? Ya inclusive tampoco. Pero el problema es que el área transversal, en condiciones normales, donde nada más está pasando de 150 mililitros de sangre de las arterias a los capilares, si tú agarras nada más los capilares que están recibiendo normalmente sangre y agarras un capilar con otro, el área transversal que crece sería mucho. Y como aumentas mucho ¿cómo se llama? El área transversal, disminuye automáticamente la presión. Es como si tú tienes una manguera y estás regando en el gran patio y agarras de repente y ocluyes la punta de tu dedo con la punta de la manguera. ¿Qué pasa con el agua? Es lo que hacen los viejitos, pues sale agua con más presión y alcanzas más distancia. Pero ¿qué pasa si quitas el dedo? Si le agarran onda. Entonces el área transversal de todos los capilares que están en paralelo disminuye mucho la presión, porque ahora esos 5 litros de sangre por minuto, en lugar de pasar por un vaso así, ¿qué crees? Pasan por un vaso equivalente así, y cae la presión. ¿Cómo? O sea, si tú vieras la resistencia en un solo capilar, pues es mucho mayor que la arteria, ¿verdad? Porque es de micras, ¿no? Pero si sumas todos los capilares, cada uno que está pasando la sangre, ¿qué crees? El área transversal es más grosa, y eso te baja la presión. ¿Sí le agarran, verdad? ¿Sí entienden eso? Por eso baja mucho la presión. Por eso baja mucho la presión en los capilares. ¿Sí está claro? Ahora, pregunta del examen de residencia. Si esto es cierto, hay menos vénulas que capilares y hay mucho menos venas que vénulas, ¿sí o no? Y se van anastomosando hasta llegar a las dos cavas. Entonces, si mi análisis es el que pretende ser, debería que ocurrir un incremento que no ocurre. Pero esto está contraviniendo las leyes de la física. ¿Sí le agarran la onda? ¿Sí entienden eso? Sin embargo, el comportamiento es este. ¿Sí le agarran la onda? Eso solamente lo vamos a contestar cuando veamos circulación venosa, porque también tiene otros carbones. ¿Sí? Ahorita estamos nada más aquí. ¿Sí entienden eso? Ahora, ¿cómo? Bueno, está bien que se plantee la duda, ¿no? Ahora, fíjense bien la siguiente cuestión.
¿Sí les queda claro que la presión arterial media es en este caso el 80 mm de mercurio? ¿De cuánto será la presión en los capilares en un individuo normal? ¿De cuánto? Unos 8 milímetros. Bueno, depende del derecho capilar, pero aquí, a ver si me siguen. Miren, eso que estoy pintando sería, hagan de cuenta que sería, ¿qué arteria les gusta que no sea la otra? La braquial. La braquial, la braquial. Entonces, fíjense bien. ¿Qué? Espérenme. La presión aquí arterial media es de 80 milímetros de mercurio. Entonces, esa presión lo que está haciendo, bueno, permite que el flujo de sangre vaya de donde hay más presión hacia donde hay menos presión, pero la sangre se está desplazando como una estampida de búfalos. Y aunque no lo crean, hay sangre que le pega al capilar. Sin embargo, el líquido que tiene la sangre no se sale porque están selladas todas las uniones entre células endoteliales y células epiteliales de los grandes vasos. Y aparte no expresan acuaporinas, cabrón. ¿Sí les queda claro? Entonces no hay fuga de agua. Pero el problema es que con las células endoteliales de los capilares, ¿qué crees? ¿Qué creen que va a pasar? Y aparte tiene acuaporinas. Que la presión que tenga el capilar va a generar que se salga el líquido, ya sea por vía intracelular o por vía paracelular. ¿Sí le agarran onda? Las personas que han estudiado mucho esto de hidrodinámica y todas estas vaciladas dicen: a la presión arterial en los capilares no le vamos a hacer presión arterial capilar porque no es presión arterial, es capilar, ¿no? Y los médicos le decimos a esa presión de un nombre pomposo, le decimos presión hidrostática. ¿Hidrostática qué? Díganlo. Capilar. Es la presión hidrostática capilar. Las personas que han estudiado mucho la presión hidrostática capilar dicen que radiea alrededor de 20 a 15 milímetros de mercurio, que son los valores de la presión hidrostática capilar normal, de 15 a 20 milímetros de mercurio. O sea que esa es la fuerza que tiene la sangre, la presión que tiene la sangre cuando pasa en el capilar, que está sacando sangre del líquido. ¿Sí me siguen? Vamos a agarrar las cifras del gaito, porque en el gaito viene muy padre todo esto. Vamos a agarrar un valor intermedio entre este y este. ¿Sí? 17.3, porque si no le pones el punto 3 no sale los matemáticos. ¿Es lo que aparece como promedio de hechos vasculares? Sí. ¿Es exactamente lo mismo? Sí, o sea, exactamente. ¿Sí me siguen? Entonces fíjense bien, encontramos la primera fuerza que saca el líquido del capilar, que se llama ¿cómo? Presión de inyección. Nos vamos a poner aquí presión. ¿Qué les dije? Díganlo. Hidrostática. ¿Hidrostática qué? Capilar. Perfecta. ¿Sí? Que sería el equivalente a la presión arterial, pero de los capilares. Entonces fíjense bien, voy a pintar aquí mi capilar. Y entonces yo tengo una fuerza que está dentro del capilar, que sería la presión hidrostática capilar, que le vamos a poner un valor intermedio, y ese valor intermedio va a ser igual a 17.3 milímetros de mercurio. Si ustedes me dicen que la presión hidrostática en un capilar es de 15 milímetros de mercurio, es correcto. Si me dicen que es de 20, es correcto. Si me dicen que es de 22, es correcto. Yo estoy agarrando una cifra, pues, arbitraria. ¿Sí me siguen? Pero no es un valor absoluto, ronda entre 20 y 25 o 15. Okay. Entonces me pegó la gana agarrar el 15 mililitros. ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos la distribución de líquidos? ¿Tengo que enviar líquido intersticial? ¿Alguien por error se acuerda de cuánto es el volumen del líquido intersticial? ¿De cuánto es el volumen? ¿En porcentaje? 65%. A ver, 3 minutos para que 40. Sácate otro cuaderno, Gilberto. Agua, líquido
Se la vamos, se la vamos. Ya se la comió. Se fue a pedir trabajo a un gimnasio. ¿Qué? Se fue a pedir trabajo a un gimnasio. ¿Fue a pedir trabajo a un gimnasio? ¿Por qué?